En el corazón del invierno, cuando el mundo se viste de blanco y el silencio parece envolverlo todo, a menudo descubrimos las verdades más profundas. Esta es la historia de una pequeña ardilla que amaba la Navidad, pero que estaba a punto de aprender que el regalo más grande no es algo que se desenvuelve, sino algo que te abraza. Antes de sumergirnos en el corazón de este bosque nevado, si encuentras valor en estas historias que nos recuerdan lo esencial, te invitamos a compartir esta luz. Un me gusta o una suscripción a nuestro canal es una forma de decir, esta historia importa y nos ayuda a seguir creando contenido que toque el alma. Que la calidez de este relato llegue a muchos más. Nuestra historia comienza con una pequeña ardilla que adoraba los días previos a la Navidad. Le encantaba la forma en que el aire helado se mezclaba con la emoción de decorar su madriguera. Pasaba semanas recogiendo las nueces más especiales y las bayas más rojas, sintiendo que, aunque los árboles perdieran sus hojas, el espíritu del bosque renacía con una alegría única. Sin embargo, aquel invierno traía consigo un destino que ella no podía imaginar. Una noche, mientras dormía plácidamente, un viento furioso barrió cada rincón del bosque. Las ramas de los árboles más viejos chocaban entre sí con un lamento seco y profundo. El gran roble donde la ardilla había construido su nido comenzó a moverse de forma peligrosa. Un golpe repentino la despertó. Un trozo del techo de su hogar se había desprendido, dejando entrar una ráfaga de nieve y aire helado. Se incorporó de un salto, con el corazón latiendo desbocado, apenas comprendiendo la magnitud del desastre. Su madriguera, su santuario, estaba cediendo. Las paredes tejidas con tanto esmero se agrietaban y deshacían sin resistencia. Las nueces que había almacenado con tanto orgullo rodaron por el suelo helado y desaparecieron entre las grietas que se abrían bajo sus patas. Corrió hacia la entrada, temblando de frío y de miedo. La mitad de su refugio había sido arrancada de cuajo por el viento. Intentó desesperadamente sostener algunos pedazos de ramas, pero estaban mojados, resbaladizos, demasiado frágiles. Se sentía pequeña, impotente. El bosque entero parecía un coro de su propia desesperación. Los árboles se quejaban con ruidos profundos, oscilando bajo la tormenta. Con el corazón encogido, bajó por el tronco, buscando un lugar donde resguardarse, pero una ráfaga aún más fuerte la sacudió y la hizo perder el equilibrio. Cayó sobre un manto de nieve blanda, sintiendo como el frío le atravesaba el pelaje y se le calaba hasta los huesos. Miró a su alrededor, pero todo era un caos de sombras y nieve. El cielo gris no mostraba ni una sola estrella, solo una nube pesada que dejaba caer sus copos sin descanso. Lo que había construido durante semanas, sus sueños de una Navidad perfecta, se había destruido en una sola noche. La soledad se volvió más pesada que la nieve. No había ni un murmullo de otros animales, solo el aullido del viento. Sintió un vacío inmenso al ver su madriguera, ahora solo un recuerdo enterrado bajo el blanco implacable del invierno. Comprendió con una tristeza infinita que esa Navidad no traería la alegría de otros años. Todo había empezado con la amarga certeza de haberlo perdido todo. Cuando el amanecer tiñó de un gris pálido el horizonte, la tormenta amainó. La ardilla, agotada y helada, se puso en pie con lentitud. El bosque lucía irreconocible. Ramas caídas bloqueaban los senderos que antes recorría con agilidad. Sin un destino claro, comenzó a caminar, cada paso una carga de tristeza y cansancio. Su ruta habitual estaba bloqueada por la rama enorme de un pino, el más viejo del bosque. Se detuvo, recordando cómo en días más felices se sentaba bajo sus raíces a mirar el cielo. Verlo ahora, herido y caído, aumentaba su desolación. Los sonidos del bosque regresaron poco a poco, pero todos los animales parecían ocupados en sus propios refugios, luchando por sobrevivir. Nadie se acercó.
Ella respetó su distancia, sin fuerza siquiera para pedir ayuda. Vagó sin rumbo, sintiendo el hambre como un nudo en el estómago. Intentó cavar en la nieve en busca de alguna semilla, pero sus patas congeladas no encontraron nada. La desesperación crecía. Cerca de un grupo de árboles, vio un pequeño agujero en un tronco. Se acercó con un hilo de esperanza, pero dentro solo había cáscaras vacías. Se quedó allí un momento, tratando de recuperar el aliento, sintiendo el cansancio apoderarse de su pequeño cuerpo. Estaba sola, completamente sola, frente al invierno más duro que jamás había conocido. El sol, oculto tras las nubes, no ofrecía calor alguno. El frío se colaba por su pelaje con cada respiro. Al cruzar un claro, donde la nieve era más profunda, resbaló en una rama helada y cayó. Se quedó inmóvil, mirando el cielo gris, sintiendo como el temblor de su cuerpo se volvía incontrolable. Sabía que si se quedaba allí, el frío la vencería. A lo lejos se escuchó un crujido. No era el sonido de la nieve, era algo más grande. Su corazón se aceleró con miedo. Entre los arbustos nevados, apareció un zorro. Su pelaje rojizo era una mancha de fuego en el mundo blanco. El zorro estaba flaco, hambriento. La observó, inclinando la cabeza. La ardilla se tensó, buscando una ruta de escape que sabía inútil. Estaba demasiado débil para huir. El zorro dio un par de pasos hacia ella. La ardilla contuvo la respiración, preparándose para lo peor. Pero entonces, algo inesperado ocurrió. El zorro levantó su nariz, olfateó el aire y, de repente, cambió de dirección, perdiéndose entre los arbustos como si nunca hubiera estado allí. La ardilla se quedó desconcertada, agradecida, pero el susto había consumido la última chispa de energía que le quedaba. Sus fuerzas la abandonaron. Se acurrucó al pie de un árbol grueso, intentando conservar el poco calor que le quedaba, pero la realidad era evidente. No podría sobrevivir mucho más tiempo. Con los ojos entrecerrados, sintió que su cuerpo cedía. La Navidad parecía un sueño lejano, perdido en una oscuridad sin fin. Justo cuando la esperanza se extinguía, un sonido la despertó. Algo se movía cerca. Abrió los ojos con dificultad, luchando contra el entumecimiento. Frente a ella, vio algo increíble, otras ardillas. Sus pelajes esponjosos parecían brillar contra la nieve. Se movían con una agilidad y seguridad que a ella le parecían imposibles. Se detuvieron a unos pasos, observándola con curiosidad y gentileza. Ella retrocedió, dudando. Una de ellas, un poco más grande, se adelantó. No había amenaza en sus movimientos, solo una calma tranquilizadora. Se detuvo frente a ella y emitió un sonido suave, un llamado familiar que resonó en lo más profundo de su ser. Y de repente, lo comprendió. Era una calidez que reconoció sin poder explicarlo. Eran su familia, su clan, el que había perdido de vista hacía mucho tiempo. Las otras ardillas la rodearon con cuidado. La líder tocó su mejilla con la nariz, un gesto lleno de cariño y preocupación. La pequeña cerró los ojos, sintiendo por primera vez en días que el frío perdía su poder. No sabía cómo la habían encontrado, pero estaba claro que la habían estado buscando. El grupo comenzó a moverse, indicándole que lo siguiera. Una de ellas la apoyó para que pudiera levantarse. Ver que no estaba sola le dio un impulso inesperado. Caminaron despacio, guiada por su familia, que vigilaba los alrededores, protegiéndola. Llegaron a un árbol alto con un hueco amplio en el tronco. Era un refugio preparado con esmero, hojas secas, ramas ordenadas y musgo que emanaba un calor natural. Entró despacio, y el aire cálido la envolvió como un abrazo. Una de las ardillas le acercó una nuez.
La tomó entre sus patas temblorosas y comió, saboreando cada mordisco como si fuera el primero. Mientras comía, las demás se acomodaron a su alrededor, ofreciéndole su calor y protección. Y entonces lo entendió todo. Su familia había aparecido en el momento exacto en que su esperanza estaba a punto de desaparecer. La tristeza del invierno seguía allí, pero una luz comenzaba a nacer en su interior. La Navidad, que parecía perdida bajo la nieve, renacía gracias a la familia que la había encontrado cuando más lo necesitaba. Dentro del nuevo refugio, el mundo era diferente. El aroma a hogar, a madera y a hojas secas, la llenaba de paz. Su nueva familia se movilizó por ella. Le prepararon un lecho con musgo suave, le ofrecieron las mejores nueces y, lo más importante, le ofrecieron su calor. La líder se sentó a su lado, y ese simple contacto físico le devolvió algo que creía perdido para siempre, la seguridad. Comenzó a comprender que el invierno no era tan implacable cuando se enfrentaba en compañía. Observó cómo trabajaban juntos, cómo los más jóvenes traían ramas para reforzar la entrada, cómo compartían cada pequeño hallazgo. En su antigua madriguera, siempre había estado sola. Disfrutaba de su independencia, pero ahora entendía lo cálido que se sentía un hogar construido por muchos. Al caer la tarde, se acurrucaron juntos para dormir. Formaron un círculo natural, apretándose unos contra otros para conservar el calor, una costumbre ancestral que hablaba de protección y unidad. A ella la invitaron a colocarse en el centro, el lugar más seguro. El sonido de sus respiraciones tranquilas se convirtió en una canción de cuna que calmó su mente inquieta. Afuera, el viento volvió a soplar, pero esta vez, el ruido no le provocó temor. Cuando una de las ardillas a su lado acomodó su cola sobre ella, cubriéndola con suavidad, el miedo se disipó por completo. Mientras se dormía, entendió que había encontrado mucho más que un refugio. Había encontrado un hogar donde la Navidad tendría un significado distinto, mucho más profundo que cualquier adorno. A la mañana siguiente, el refugio bullía de actividad. Las ardillas preparaban algo especial. Con una armonía que la impresionaba, construían una pequeña estructura con ramas entrelazadas, adornada con las pocas hojas verdes que habían sobrevivido al invierno. Era un pequeño altar, una tradición familiar para celebrar la Navidad. Ella decidió ayudar. Recogió algunas ramitas, y las demás la miraron con aprobación, invitándola a unirse. Esa sensación de ser útil le devolvió el brillo a los ojos. La invitaron a colocar una de las hojas en la parte superior del altar. Un gesto sencillo que la emocionó profundamente. Era una forma de decirle que pertenecía allí. Mientras trabajaban, comprendió que la Navidad no se trataba de tener la madriguera perfecta, sino de compartir esfuerzos, alegrías y esperanzas. Esa tarde, salieron a buscar más provisiones. La nieve había dado una tregua. Pero de repente, el cielo se oscureció y un frío agudo anunció una nueva tormenta. La líder dio la señal y todos corrieron de vuelta al refugio. El viento aullaba y la nieve caía con furia, pero esta vez, no estaba sola. Una ardilla más joven la ayudó a avanzar cuando sus fuerzas flaquearon. Llegaron justo a tiempo, reforzando la entrada mientras la tormenta golpeaba el exterior. Adentro, se reunieron en círculo, compartiendo su calor. El refugio resistía, un testamento de su trabajo en equipo. El viento rugía, pero la unión que los rodeaba era mucho más fuerte que cualquier tempestad. En medio de la noche, un ruido distinto se escuchó afuera. No era el viento. Era un quejido suave, el sonido de un animal herido. Las ardillas intercambiaron miradas. Salir era peligroso, pero no podían ignorar un llamado de auxilio. La líder, valiente, tomó a otras dos y se adentró en la tormenta. Los minutos parecieron horas. Finalmente,
regresaron. Entre ellas traían a un pequeño ratón de bosque, empapado y temblando, al borde de la muerte. Sin dudarlo, lo llevaron al centro, lo limpiaron, lo envolvieron en hojas secas y le dieron calor. La líder le pidió a la pequeña ardilla que ayudara. Mientras secaba con delicadeza al ratón, sintió un profundo deseo de protegerlo, tal como su familia había hecho con ella. Vio en ese pequeño ser su propio reflejo de días atrás, asustado y solo. El ratón abrió los ojos y la miró con gratitud. Aquella noche, mientras la tormenta seguía rugiendo, la pequeña ardilla que había sido salvada se convirtió en salvadora. Comprendió que la Navidad no solo trataba de recibir, sino también de ofrecer. Y esa luz, la del amor compartido, era más fuerte que cualquier oscuridad. Cuando amaneció, la tormenta se había ido. El sol asomaba entre las nubes, haciendo brillar la nieve como un campo de diamantes. El bosque, antes amenazante, ahora parecía un lienzo limpio, lleno de paz y posibilidades. Salieron del refugio. El ratón, ya recuperado, les dio las gracias a su manera antes de partir. Ese día, era Nochebuena. Regresaron al refugio y comenzaron la celebración. Colocaron los frutos y las nueces alrededor del pequeño altar. No había grandes lujos, pero el ambiente estaba lleno de una energía festiva y cálida. Uno por uno, se acercaron al altar y dejaron una pequeña ofrenda, una semilla, una hoja, un fruto. Un gesto de agradecimiento por estar vivos, juntos y a salvo. Cuando le tocó el turno a la pequeña ardilla, tomó un fruto rojo y lo colocó con delicadeza. Su corazón estaba lleno de una gratitud tan inmensa que no necesitaba palabras. La Navidad había vuelto a tener sentido para ella, pero esta vez era un sentido más profundo, más genuino. No se trataba de cosas, sino de compañía. No era sobre la perfección, sino sobre la conexión. Esa noche, bajo la luz de la luna que se filtraba por la entrada, la pequeña ardilla observó a su familia durmiendo en paz. Comprendió que había perdido una madriguera, pero había ganado un hogar. Había aprendido que el invierno más crudo no puede destruir la calidez de la unión. Y supo, con una certeza que le llenaba el alma, que el mejor regalo de Navidad no es el que viene envuelto en hojas y lazos, sino el que te encuentra en la oscuridad, te ofrece su calor y te recuerda que nunca, nunca más, volverás a estar solo.